Gloria a Dios. La palabra del Señor, mis queridos hermanos, nos enseñan una de las herramientas más importantes para con nosotros, para con el Señor, que es la oración. La oración es aquella herramienta en la cual nosotros como los cristianos podemos acercarnos delante de Dios estando lejos. La oración es la herramienta más efectiva y la única de las herramientas más necesarias para el cristiano. La mayoría de las oraciones, mi querido hermano, siempre están destinadas a poderle pedir a Dios o pedirle una explicación para nosotros poder entender cuáles son las situaciones que nosotros estamos pasando. La oración, mi querido hermano, no siempre es utilizada en un contexto correcto para poder pedir, sino que debería de ser utilizado para poder entender la voluntad de Dios. El libro de Éxodo, que es el libro que estamos estudiando hoy en un sermón narrativo explicativo, estos sermones son aquellos que tomamos una porción grande de la palabra de Dios para poder comprender la acción que pasaba en el contexto en un momento determinado para poderlo entender en nuestros días. Éxodo capítulo 9, del 14 al 17, nos explica, mi querido hermano, una vivencia de un pueblo que estaba oprimido por Faraón. Éxodo capítulo 9, del verso 14 al 17, nos enseña aquel poder que nuestro Señor Jesucristo o nuestro Dios en ese momento estaba ejerciendo sobre un líder o faraón para que este faraón pudiera oprimir al pueblo de Dios. Éxodo capítulo 9, del verso 14 al verso 17, nos está enseñando la opresión bendecida que el cristiano tiene. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera, verso 14: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda. Esto es para Faraón. Verso 15: porque ahora yo extenderé mi mano para herirte a ti y a tu pueblo de plaga, y serás quitado de la tierra. Y a la verdad yo te he puesto para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Verso 17: ¿todavía te ensorbeces contra mi pueblo para no dejarlo ir? Oramos. Bendito Padre, tú que eres grande y poderoso, Señor. En el libro de los del Éxodo, Señor, tú nos enseñas, Señor, algo tan importante para nosotros como hijos tuyos. Señor, te pido, Padre, que seas tú el que puedas exponer tu palabra de manera correcta, Señor. Que podamos aplicarla a nuestra vida, Señor, en este sermón narrativo exponencial, Señor. Que seas tú, Padre, el que puedas enseñarnos a nosotros, tus hijos, que podamos ver las cosas de una forma diferente. Señor, grande eres tú y poderoso. Me despojo de cualquier sabiduría humana, Señor, para poder expresar, Señor, lo que tú nos pusiste al corazón al momento de leer tu palabra. Gracias, Padre, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El libro del Éxodo, mi querido hermano, comienza en una narrativa explicativa de las 12 tribus que entraron a Egipto. El libro del Éxodo, para poder llegar al contexto del que nosotros queremos tocar este día, comienza a hablar sobre la muerte de José, sobre la reproducción del pueblo de Israel, de cómo Dios empezó a bendecir a este pueblo tan maravilloso que es la niña de sus ojos hasta el día de ahora. Éxodo comienza a enseñarnos muchísimas áreas a aquellos cristianos en los cuales estamos pensando que cada una de las situaciones que nos están pasando ahorita en este momento son de maldición y no de bendición. Éxodo capítulo 9, del verso 14 al 17, nos enseña que todas las cosas que estamos pasando
son para bendición. Nosotros oramos porque nosotros seamos sanados de cáncer, ¿verdad? Nosotros oramos para que cada una de las cosas que estamos pasando se vayan y vengan cosas buenas según nosotros. La palabra del Señor, mi querido hermano, nos enseña que nuestra mente carnal y nuestro pensamiento carnal es la que nos hace ver que cada una de las situaciones que nosotros estamos pasando son malas. Pero hoy, este día, a través de la palabra, con este sermón narrativo exponencial, nosotros nos vamos a dar cuenta de manera espiritual que todas las cosas que pasan a nuestro alrededor son para bien. Éxodo, más adelante, nos enseña ciertas técnicas que Satanás usó para poder oprimir al pueblo de Israel. Éxodo nos enseña también una tipología de Satanás para con el pueblo de Israel, que somos nosotros. Faraón es la tipología de Satanás, porque él oprimía, porque Satanás estaba haciendo una infiltración en el pueblo. Y al final de sus técnicas o de sus tres formas de técnicas, él quería la destrucción de ese pueblo. Satanás hoy en día, mi querido hermano, puede oprimirnos a nosotros de muchas maneras. ¿Cuál es una de ellas? Pensar que nosotros estamos mal solo porque tenemos una enfermedad. Pensar que nosotros estamos mal y tenernos atados o oprimidos porque estamos en un problema económico. Antes de subir a este sermón, que todavía estoy en la introducción, me dice uno de los hermanos: pastor, con mucho amor, le cuento, yo tenía esquizofrenia. Yo estaba en este tan grande problema psicológico, pero Dios hoy me sanó. Pero yo me siento mal, me dice, porque no tengo un trabajo. Y le digo: hermano, Dios está completamente contigo al 100%, porque Él te ha sanado de una enfermedad muy grande. Pero nosotros, desde el punto de vista carnal, estamos viendo aquellas situaciones que me quieren hacer sentir bien en el preciso momento. Éxodo, después de ponernos una tipología de Satanás, de enseñarnos y demostrarnos por medio de las 10 plagas que pasó Faraón o los egipcios, y al momento de estar en esa opresión también los egipcios, por medio de las plagas, Faraón endurecía su corazón y señalaba y oprimía más a su pueblo. El pueblo de Israel en ese momento decía y oraba a nuestro Señor para que ellos fueran liberados. Y el pueblo decía: Señor, libéranos de la mano dura de Faraón, porque nosotros estamos siendo oprimidos. La palabra del Señor nos enseña en estas 10 plagas 5 instrucciones preliminares que nuestro Dios hoy nos enseña a nosotros, para que nosotros podamos entender que la demostración de poder que el Señor estaba haciendo con respecto a Faraón, eso iba a hacer que Faraón oprimiera a su pueblo, y para que su pueblo pudiera ver el gran poder que nuestro Señor Jesucristo tenía. Fíjese bien, hermano. Dentro de las 10 plagas, sí o no, el pueblo de Israel veía que estaba siendo atacado el pueblo de Egipto. Pero dice la palabra del Señor que ellos no eran afectados con las plagas. Y pasaba la primera plaga, que era la del río Nilo, que se convirtió el río en sangre. Pero dice la palabra de Dios que los egipcios se preocupaban porque el Señor estaba atacando específicamente a los dioses de ellos. La palabra del Señor nos enseña a nosotros que solo hay un Dios único y verdadero. Por eso es que nuestro Dios se revelaba con poder a Faraón para atacar los dioses de ellos. Todas las plagas
que se ven a través del libro del Éxodo son ataques a los dioses que Egipto tenía. Y Dios lo hacía para poder revelar su poder en contra de aquellos falsos dioses y demostrarle a Faraón y a todo su pueblo que solo existía un Dios. Eso no es lo más maravilloso, mi querido hermano, gloria a Dios. Lo más maravilloso era que Dios, por medio de enseñarle a ese pueblo de Egipto su poder, venía a Faraón y oprimía al pueblo de Israel. Y allí es donde viene lo más maravilloso. Porque todas las situaciones que un hijo de Dios está padeciendo son necesarias para que muchos más se den cuenta del poder que Dios tiene. Y ellos se den cuenta también que solo un Dios existe. Dice la palabra de Dios en los primeros 3 capítulos de que Faraón oprimía al pueblo de Israel, pero dice la palabra de Dios, entre más los oprimía, ellos más prosperaban, ellos más se extendían. Dentro de la Biblia, mi hermano, todo el objetivo principal es dar a conocer el poder de Dios. Dentro de toda la Biblia, lo más necesario que la persona necesita para poder salir adelante es saber que tiene un gran Dios. Estas instrucciones preliminares tienen como primer objetivo que las plagas que Dios mandó a Egipto tienen un propósito triple. El primer propósito es que los egipcios pudieran conocer que Dios era un Dios incomparable. Recuerde que los egipcios no sabían de Dios. Necesitaban conocer un poder extraordinario para que se dieran cuenta que todos los dioses que ellos veneraban, Dios los había creado a ellos. ¿Por qué amaban al río Nilo? Porque obviamente regaba, digámoslo de esa manera, tenía un riego a todo alrededor. Por eso es que la tierra de Egipto tenía muchos frutos. Entonces ellos veneraban a él, pero no entendían que había un Dios que lo había hecho crecer. Así somos nosotros los cristianos a veces o hoy en día, que nosotros pensamos que el trabajo es la bendición, porque nosotros ganamos un buen salario. Por eso es que hoy en día nosotros venimos como cristianos y venimos a orar por un trabajo. Y no entendemos que el dador de la bendición es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios, mi querido hermano, gloria a Dios. La palabra de Dios nos enseña también que el poder de Dios se iba a demostrar por medio de los egipcios, pero por medio de la herramienta de las plagas. Fíjese bien, Dios iba a demostrar su poder por medio de esas plagas que habían afectado al pueblo egipcio. Pero estaba Israel del otro lado que estaba viendo ese poder. Estamos tratando la manera de poder entender 2 cosas. Recuerde, este es un sermón expositivo, que estamos tratando la manera de estudiar algo que pasó para nosotros aprender algo de ello. Viene nuestro Señor y manda esas plagas para que Egipto, aquel que no conocía de Dios, pudiera entender que había un Dios que había creado todos sus dioses, pero que había mandado unas plagas para poderlos destruir de una manera tan fácil. Pero estaba por el otro lado su pueblo de Israel, que él solo estaba viendo todo lo que estaba pasando. ¿Qué estaba haciendo el pueblo de Israel en ese momento, mis queridos hermanos? Solo estaba viendo, pero no analizaba. ¿Por qué no analizaba? Porque ellos se quejaron de su Dios cuando estuvieron en el desierto. Y olvidaron, dice la palabra, todas aquellas cosas poderosas que Dios había hecho.
Quiere decir que de ellos solo estaban viendo, pero no le tomaban importancia al poder que Dios estaba haciendo. Y así somos nosotros los cristianos, que creemos que Dios ha perdido su poder o nos hemos olvidado de su poder solo porque nosotros estamos tal vez bien. Y a la hora que tenemos una necesidad, nosotros nos acercamos a Él. Dios siempre es poderoso. Yo le decía a mi amigo, que espero que esté acá, tú no necesitas nada, mi amigo. Vos podés estar en este momento sin un plato de comida, pero tú eres el único que podés decir en este momento que Dios está con vos porque te sanó, porque te limpió de esa enfermedad tan difícil que aparte de dañarnos a nosotros internamente, nos daña nuestros órganos por las fuertes pastillas que tenemos que tomar. No podemos quejarnos solo porque no tenemos un plato de comida, sabiendo de lo que Dios ha hecho en nosotros. Dios nos ha dado la bendición de poder formar parte del grupo del pastor Walter también, que nos tienen en todo junto hoy. Y voy a ver a aquellas personas que están dentro de los penales. Quizás unos con resentimiento en el corazón, quizás otros ya bien porque ya conocen la palabra de Dios, pero no le dan gracias al Señor porque todavía están vivos. El tercer objetivo del triple propósito que Dios nos trata a la manera de enseñar dentro de su palabra es que Dios se revela por su nombre, por su carácter, por su atributo, y el poder de Él se conocería en todas partes. Dice la palabra del Señor, y en muchos estudios y libros que podemos hacer por ahí, que es tan importante que un Dios se pueda revelar por su nombre, por su carácter y por su atributo, porque es la característica de poder entender que si es un Dios verdadero. Ninguno de los demás dioses tienen nombre propio que pueda encerrar todo su poder. Dice la palabra del Señor en el Antiguo Testamento que los israelitas no querían poner el nombre específico o no querían decir la palabra Dios porque no se sentían aptos para poder hacerla. Y el nombre correcto de Dios es Yahweh, porque intercalaban una palabra o una letra con otra para no poderla decir. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que Dios, por medio de las plagas, por medio de la demostración de poder que le estaba haciendo a Faraón, que es la tipología de Satanás, y por ese endurecimiento de corazón que hacía Satanás y después venía a oprimir al pueblo de Israel, Dios se iba a glorificar en todo. Dios se revela también delante de ellos con su nombre, con su carácter y con su atributo. La palabra de Dios, mi querido hermano, en este texto nos está enseñando que nuestro Dios es tan poderoso que hasta en las cosas malas que usted le está pasando, va a haber un momento que le va a abrir su ojo carnal y le va a dejar su ojo espiritual y usted se va a dar cuenta del poder que el Señor tiene por medio de la enfermedad, por medio de esa deuda, por medio de ese momento en el cual quizás su esposo se fue, quizás hasta por medio de la muerte de ese hijo que usted tuvo. Dios es tan grande, mi querido hermano, que a veces no sabemos de Él porque no lo hemos estudiado y no lo hemos buscado. Efesios capítulo 6, verso 11 nos enseña lo siguiente: vestíos de toda armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Éxodo capítulo 9 del verso 14 al 17 nos está enseñando que Dios usó un triple objetivo para poder demostrar el poder a Faraón y que al enfadarlo
él oprimiría a su pueblo. Y al final su pueblo vería su gloria y su poder salvadora. Dentro de esta narrativa, en este momento, mi querido hermano, que nosotros estamos platicando, en este momento histórico que nosotros estamos a la luz de la palabra, nosotros estamos en la séptima plaga. La séptima plaga era la de granizo. Esta plaga iba a caer, iba a destruir todo lo que estaba. Pero todavía nuestro Señor viene delante de los egipcios y les dice: andad donde Faraón y le decís que voy a mandar una séptima plaga, que es la de granizo, pero decirles que metan todo lo que tienen afuera, su ganado, sus personas, y que lo metan a la casa. Imagínense qué hermoso es nuestro Señor, que todavía al enemigo de su pueblo le estaba dando una pequeña oportunidad para que ellos se pudieran salvar. La novena plaga, que es la plaga de las tinieblas, Dios solo manda a Moisés que levantara sus manos para que pudiera iniciar la plaga. La novena plaga, mis queridos hermanos, fue un momento en el cual Dios no le dio ninguna oportunidad a Satanás, no le dio ninguna oportunidad a Faraón, no le dio ninguna oportunidad a aquellos que nos están amenazando y molestando a nosotros, porque Dios se estaba cansando. Pero no pierda de objetivo, porque el objetivo principal era demostrar su poder. Faraón pensó, mi querido hermano, que él estaba cumpliendo algo con su resistencia en contra de Dios, que él estaba completamente equivocado, que toda su rebelión testaruda que tenía hasta el momento, cuando él se resistía a dejar ir a su pueblo, él no sabía que lo que estaba haciendo era glorificar el nombre de Dios. Nosotros como cristianos, mi querido hermano, a veces estamos renegando, a veces estamos pensando de que aquellas cosas que el Señor no nos ha dado todavía nos están sirviendo de amargura para nuestro corazón. La palabra de Dios en Éxodo, un poco más adelante de los versos que estamos utilizando, dice o nos expresa la palabra de que Faraón se ríe o se goza. No lo dice de manera literal, lo estoy parafraseando, pero Faraón se pone contento y dice: ellos se quieren escapar de nosotros y ni siquiera saben para dónde van. Porque Faraón sabía que ellos habían llegado a un lugar que no se podían ir por ningún lugar, sino que habían llegado al tope, y en ese tope estaba el Mar Rojo. Y dice la palabra de Dios que él empezó a alistar sus caballos y todos sus carros para poder ir detrás de ellos. Dice la palabra del Señor también que el pueblo de Israel llevaba un gran número de personas, pero ninguno era diestro para la pelea. Y viene ahí y Faraón se ríe. Y dice: estos solo se fueron y ni siquiera conocen el lugar por donde quieren escapar. Pero Dios sí sabía lo que iba a hacer. Usted conoce la historia. Dios, eso era lo que quería de que Faraón pensara. Que el que llevaba el mango, como decimos los salvadoreños, ¿verdad? Era él, mas no sabía lo que Dios iba a hacer. Usted conoce la historia que vino el Señor y le dijo a Moisés: levanta tu vara y parte el río para que yo pueda pasar y me pueda glorificar. Éxodo nos enseña, mi querido hermano, que esa vara que estamos hablando ahorita, que sirvió de poder, fue aquella que atacó y que se comió las primeras serpientes. ¿Se recuerdan? Acción que pasó en este momento era el dios protector de Faraón, que se llamaba Termutis. Termutis era el dios que protegía a Faraón.
Y por eso Dios al primero que atacó, fue al Dios que se suponía que protegía a Faraón. En ese momento, cuando Dios le dijo a Moisés que levantara su vara, le estaba diciendo: desde aquel momento yo te derroté. Desde el día que yo derroté a la persona que te defendía a ti, o al Dios que tú creías que te defendía a ti. Siempre nosotros como cristianos lloramos internamente, aunque quizás físicamente no lo hacemos, pero sí nos quejamos de Dios. Y viene Dios y le dice a uno: yo te dejé tal vez que pudieras caer en ese problema alcohólico. Yo te dejé quizás que vos perdieras a esa persona, que tu novio se fuera con otra o viceversa, porque tú estabas creyendo o pensando más en que tú ibas a ser feliz con ella, o que pensabas que tu felicidad iba a estar con él. Dios, de manera tipológica, nos está enseñando a nosotros que lo único que nosotros necesitamos es a Él. Dios atacó en este momento a Faraón justamente con sus propias leyes. Dios atacó a Faraón para demostrarle que el poder lo tenía Él. Pero por este lado, su pueblo todavía lo estaba viendo. Recuerde, estamos en la 7ª plaga. Nos adelantamos una más adelante. La plaga número 10 era la definitiva de todas. Aquella que le decía a Faraón: y el que manda soy yo. Dios con nosotros. Y así es Dios con nosotros. Nos enseña que en aquellas cosas que nosotros nos estamos resguardando, quizás nos la ataca, nos la quita, nos golpea, para que nosotros entendamos que allá al final, en el único que podemos confiar es en Dios. Gloria a Dios.